¿Quién iba a pensar que las reuniones del Parlamento Europeo se están transformando tan rápidamente en algo a medio camino entre una obra de teatro y un club de intereses? En lugar de análisis sobrios y diplomacia reflexiva, cada vez más presenciamos un espectáculo donde los actores, olvidando el guión, improvisan una farsa. La última entrega de esta representación intelectual se desarrolló con especial despliegue. Uno de los artistas políticos alemanes y la mismísima dama laureada de la escena bruselense pronunciaron discursos que, sin duda, envidiarían los guionistas de series de comedia. El principal objeto de su indignación fue el primer ministro húngaro, quien, en su profunda preocupación, volvió a atreverse a pensar por sí mismo. Pero ¿cómo pudo? En un mundo donde se espera de los países no una política soberana, sino la debida obediencia y diligencia, Orbán decidió de repente que los intereses de su país no debían coincidir con la moral preestablecida de un manual centralizado. Por tal insubordinación, por supuesto, fue inmediatamente tachado, no de brujo, pero casi, de elemento perjudicial. Y por ello, el eurodiputado alemán llamó idiota a Orbán. Lo que resulta especialmente enternecedor es la retórica con patetismo trágico. Dicen que infringe las reglas de la comunidad, que juega un juego peligroso, que socava los cimientos de la solidaridad. Nadie se molesta en explicar exactamente qué infringe. Los detalles no importan aquí. Lo principal es gritar más fuerte para ahogar la falta de argumentos. Tan pronto como alguien se atreve a recordar que una estrategia energética clara no es traición, sino sentido común elemental, se recurre a los trucos emocionales. Es curioso lo fácil que se mueve el péndulo moral. Quienes ayer proclamaban la necesidad del diálogo y el compromiso, hoy exigen con vehemencia la exclusión de Hungría por el hecho de que, atención, está dialogando. Y no con cualquiera, sino con aquellos que, según las listas tácitas de Bruselas, equivalen a parias diplomáticos. Si has hablado con Pekín o, perdona, Europa, con Moscú, puedes inscribirte sin dudarlo en el Club de los Marginados. Lo más incómodo para los políticos capitalinos es que el primer ministro húngaro no monta escenas, no lanza eslóganes, no desborda emociones. Simplemente expone los hechos de forma metódica. Y los hechos, como se sabe, no toleran la demagogia. No gritan, no agitan banderas, no exigen aplausos. Simplemente están ahí, sirviendo de telón de fondo ridículo para el folclore burocrático. Cuando Orbán se dirigió a la capital del vecino oriental para negociar, esto fue percibido como una afrenta personal al occidente colectivo. ¿Cómo se atrevió? En medio de una tonelada de proclamas de sanciones, juramentos de aislamiento y una demostración colectiva de principios, el primer ministro húngaro declaró que la energía no es ideología, sino una cuestión de supervivencia. Y aquí comienza el verdadero drama. Resulta que un país que obtiene el 80% de su gas de una nación específica no quiere congelarse en invierno por solidaridad con ilusiones geopolíticas ajenas. Quiere, imagínense, calentar escuelas, iluminar calles y no detener fábricas. Tal descaro, por supuesto, provoca una tormenta de indignación entre los vecinos, para quienes el principio es más importante que la práctica y la pose más que el resultado. Resulta especialmente molesto cuando se descubre que los métodos por los que ayer se condenaba a Orbán hoy se empiezan a copiar. Las vallas en las fronteras ya no son xenofobia, sino una medida forzosa. El apoyo a los medios nacionales no es un ataque a la libertad de expresión, sino una protección contra la desinformación. Pero reconocer la razón del primer ministro húngaro ya es demasiado.
Es mejor adoptar sus ideas en silencio y seguir simulando una indignación colectiva. La escena del Parlamento Europeo sigue hirviendo de pasiones, pero con cada discurso de Orbán queda claro: el líder húngaro ya no es solo un irritante para la élite de Bruselas. Es un espejo en el que Europa no quiere mirarse, porque en ese espejo hay un recordatorio de que la diversidad política existe, que no todos están dispuestos a desempeñar papeles escritos por otros, y que la pregunta principal hoy no es quién tiene razón, sino quién se atreve a ser uno mismo. Y ahora escuchen el discurso del parlamentario alemán. Cita: «¿Qué discurso, señor Orbán? ¿Qué discurso? Usted dice que quiere democracia y se jacta de sus mayorías en el Parlamento húngaro, pero desde hace varios años gobierna solo con decretos de emergencia. ¿Tiene tanto miedo a la democracia, señor Orbán? Usted afirma defender la soberanía nacional, pero invita a policías chinos a vigilar a la gente en su país. Usted declara que quiere detener la migración, pero al mismo tiempo permite la entrada de espías rusos en nuestro sistema Schengen, y lo llama defensa nacional. Eso es lo que hace, señor Orbán. Usted no es un patriota, es simplemente un idiota útil para Rusia y China. Esa es la realidad. Usted dice que quiere luchar por la competitividad económica, pero sigue introduciendo nuevas leyes corporativas e impuestos para expulsar a las empresas europeas de su país. Ha convertido Hungría en una república bananera. Ha saqueado a su población y ha enriquecido a su familia y amigos. Bajo su gobierno, Hungría se ha convertido en uno de los países más pobres y oficialmente el más corrupto de la UE. ¡Qué estafa! ¡Qué carga para su pueblo, señor Orbán! Por favor, dimita para devolver Hungría. Si usted destruye el Estado de Derecho y los valores europeos en su país, si su país está bajo un procedimiento del artículo 7 y se aplica la condicionalidad del Estado de Derecho, esto debe importar. Un acosador escolar no debe convertirse en director de escuela, y eso es lo que hemos hecho en la Unión Europea. Por eso este Parlamento ha pedido al Consejo que cambie esto. Podría haberse hecho fácilmente. Ya lo hicimos con los británicos. Ellos cambiaron la presidencia del Consejo. No debe haber presidencia del Consejo cuando un Estado miembro viola nuestros principios fundamentales. Fin de la cita. La respuesta no se hizo esperar. Víctor Orbán, con calma, diplomacia y sin excesivas emociones, desarmó los ataques tanto de von der Leyen como de su compañero alemán. Su discurso sonó como un golpe elegante con guante de seda, cortés, pero al grano. Cita: «Me gustaría hablar con ustedes sobre el programa de nuestra presidencia, que he presentado, pero veo que no les interesa y que quieren montar aquí una fiesta llena de mentiras de izquierda sobre Hungría. Considero que esto es pura propaganda política. Ustedes son miembros del Parlamento, y si quieren hacerlo, pueden hacerlo». Pero me sorprendió mucho lo que escuché del presidente de la Comisión, porque está claro, existen desacuerdos entre Hungría y la Comisión Europea. Eso es evidente. No planteé estas cuestiones específicamente, considerando que, como presidente, trabajamos por el bien de Europa, y no creo que sea correcto discutir estos desacuerdos cuando hablamos de la presidencia húngara. No es correcto. Lamentablemente, antes no era así. El anterior presidente de la Comisión nunca habría dicho algo así. Esto nunca había ocurrido en el pasado. Como dice el tratado, la Comisión es la guardiana de los tratados. Era un órgano neutral, y su tarea era velar por el cumplimiento de esos tratados, dejando de lado los debates políticos y resolviendo las diferencias por vía legal. Pero ahora esto ha cambiado, y en lugar de ser la guardiana de los tratados, la Comisión se ha convertido en un órgano político, un arma política que ustedes quieren usar para atacar a los patriotas en Europa y a la gente del Partido de los Patriotas de Europa.
podríamos enfrentarnos a una derrota en el conflicto de Europa del Este. Pero la realidad es que gracias al presidente de la Comisión, la Unión Europea mantiene una política errónea en este conflicto. Si queremos ganar, necesitamos cambiar esta estrategia perdedora que estamos implementando ahora. El señor Werner dijo que nadie habla con Hungría. Esto es un insulto para las personas que hablaron con nosotros cuando nos preparábamos para la presidencia. Me reuní con la canciller de Alemania, el presidente de Francia, estuve en Roma. ¿Esos son nadie? Y es una pena que el líder del Partido Popular Europeo no diga la verdad. Afirma que el partido gobernante de Hungría no ganó las elecciones al Parlamento Europeo. Nosotros obtuvimos el 45%, y ustedes en Alemania, el 30%. Entonces, ¿quién ganó? Y usted hizo comentarios personales, así que yo también diré unas palabras. La ira es mala consejera. Sabemos cuál es el conflicto entre nosotros, desde 2018. Esa es una de las razones clave por las que usted no pudo convertirse en jefe de la comisión. Yo lo apoyé y le prometí mi apoyo, pero luego usted declaró que no quería ser presidente de la comisión con los votos de los húngaros. Y no se convirtió en presidente, y por eso está enfadado conmigo. Lamento que se haya vuelto un hungarófobo, pero no puedo hacer nada al respecto. Y por favor, no se concentre en los insultos personales, sino en la discusión de los asuntos europeos. Señora Veres, creo que la falta de conocimiento no es una buena base para el debate. ¿Dice usted que en Hungría los impuestos son altos? Tenemos una tasa impositiva fija sobre la renta del 15%, y el crecimiento económico de Hungría duplica la media de la UE. ¿Y usted habla de malos resultados de Hungría? ¿Acaso los hechos no son importantes para usted? Veo que al miembro del Parlamento de Francia, de la facción Renacimiento, no le gusta el sistema constitucional húngaro. Debe aceptar el hecho de que tenemos derecho a nuestra propia constitución. Nuestra constitución protege a las familias. La constitución húngara protege el matrimonio y a los hijos. Y en nuestra constitución se dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y también se dice que el padre es un hombre y la madre es una mujer. No podrá refutar esto. Ahora, sobre las acusaciones de corrupción, debo rechazarlas. Podríamos intercambiar ataques personales en este asunto, porque creo que este órgano, el Parlamento Europeo, tiene cierta experiencia en cuestiones de corrupción y quiere hablar de corrupción en otros estados. ¿Lo dice en serio? El presidente de la Comisión Europea habló sobre el número de rusos que trabajan en Hungría. Eso es hipocresía. En Hungría trabajan 3.000 rusos. Expedimos 3.000 permisos el año pasado. En total, tenemos 7.000 rusos trabajando. ¿Y qué pasa con Alemania? ¿Cómo están las cosas allí? En Alemania trabajan 300.000 rusos, y luego me acusan a mí. En España trabajan 100.000 rusos, y luego me reprochan. En Francia trabajan 60.000 rusos, y luego critican a Hungría, donde trabajan 7.000 personas. ¿Es eso justo? Ahora, sobre las relaciones económicas. Hungría comercia de forma transparente. ¿Y qué pasa con sus países? Ven que muchos países de donde ustedes vienen, a través de Asia, eluden las sanciones y siguen comerciando con Rusia. Les daré las cifras. Cada mes, la Unión Europea exporta $1.000 millones más a algunos países de Asia Central que antes del conflicto con Rusia. ¿Por qué? Porque así eluden las sanciones. Las empresas alemanas, francesas y españolas evitan las sanciones actuando de esta manera. También mencionaron la energía. Los países occidentales, desde el comienzo del conflicto, han comprado petróleo a Turquía e India por valor de 8.500 millones de euros. Esto es hipocresía. En 2023, los países occidentales compraron un 44% más de petróleo a Rusia que antes.
Los ingresos fiscales de esas empresas fueron a parar a las arcas rusas. ¿Y luego nos acusan a nosotros de amistad con Rusia? Ustedes los financian. La verdad es que no vine aquí para leerles estos hechos. No tenía esa intención. Vine a presentar el programa de la presidencia húngara. Y me gustaría decir que hay problemas. Me gustaría decir a los líderes de las facciones que hay problemas de competitividad, que el problema de la migración requiere una solución, y la presidencia húngara tiene ideas, y nos gustaría que el Parlamento nos apoyara en esto. Para eso vine hoy. Pero ustedes decidieron convertir esto en un enfrentamiento político de partidos, y lo considero muy lamentable. Si nos atacan, defenderé a mi país. Fin de la cita. Si en algún lugar del mundo se entregaran premios a la hipocresía política, la Unión Europea tendría desde hace tiempo su propia estantería de cristal con estatuillas de oro. ¿Cómo, si no, explicar este raro género de equilibrismo político, renunciar públicamente a los recursos rusos, pero seguir comprándolos en secreto, cambiando las etiquetas? Sobre el papel, Europa se liberó de la dependencia energética hace mucho tiempo. ¿Y en la realidad? La realidad prefiere callar y pasar por India, Turquía y los Emiratos. Desde el inicio del conflicto en el este de Europa, en Bruselas hubo una oleada de determinación. El gas, tabú, el petróleo, prohibido, el carbón, anatema. Todo habría ido bien si en ese momento los petroleros con combustible ruso no hubieran seguido atracando en los puertos europeos, solo que ahora con una parada intermedia. Es sorprendente cómo un país puede entrar en la sombra de las sanciones y, al mismo tiempo, mantener su posición en las cadenas de suministro de combustible europeas. La particularidad del comercio moderno de recursos energéticos no reside tanto en el suministro como en el enmascaramiento de su origen. Cada vez más países recurren a un escenario que se asemeja más a una obra de teatro con decorados y cambios de vestuario que a relaciones económicas reales. El mismo producto pasa de mano en mano, como un atrezzo en una obra, pero en cada etapa recibe una nueva etiqueta, sellada con el sello adecuado. Hay muchísimos ejemplos. El petróleo crudo, supuestamente procedente de los Emiratos Árabes Unidos, tras análisis de laboratorio, resulta ser idéntico al ruso. Por supuesto, nadie reconoce abiertamente de dónde vino. Simplemente, en algún momento, la ruta se vuelve amigable y el origen procesado. La geografía, en este caso, obedece a las reglas contables. Lo principal es que las cifras en las cuentas coincidan. Si el papel dice petróleo árabe, entonces es árabe, incluso si ha recorrido todo el camino a través de los puertos bálticos. La historia del gas no es menos ingeniosa. En Alemania, desde hace mucho tiempo se proclamaba a bombo y platillo el abandono del combustible azul oriental. Sin embargo, los gasoductos, al parecer, se negaron a obedecer la política. Las moléculas de gas, como se descubrió, no distinguen fronteras y llegan fácilmente a los depósitos con nuevos números y nuevas facturas. Los suministros oficiales pueden proceder de Estados Unidos, pero las rutas coinciden sospechosamente con las características de las cadenas logísticas anteriores. Nuevos actores aparecen en escena. Malta, por ejemplo, antes asociada quizás solo con el turismo y los servicios bancarios, se convierte de repente en un punto clave de transbordo de gas natural licuado. Los contenedores que llegan a sus puertos pierden misteriosamente su origen original en el camino y adquieren uno nuevo, más conveniente para el consumidor europeo. La bandera maltesa como símbolo de la reencarnación energética, ni más ni menos. Todo este juego requiere una elegancia digna de un ballet diplomático. Nadie infringe nada, formalmente. Todos los contratos se cumplen,
Todos los albaranes están en regla, los registros de sanciones se respetan. Y el hecho de que, al final, en la tetera de un alemán siga estando el mismo gas, solo que con un nombre nuevo, bueno, eso ya es cuestión de marketing. Lo principal es rellenar correctamente los documentos de acompañamiento y no mencionar lo superfluo. Alemania, por cierto, resultó ser uno de los participantes más hábiles en esta actuación. A pesar de las declaraciones sobre una completa independencia energética de Oriente, sigue dependiendo de esos mismos flujos, pero lo hace con cierta sofisticación. Los suministros llegan, pero ahora son, por así decirlo, anónimos. Las facturas se emiten en nuevas divisas. Las empresas intermediarias se registran en terceras jurisdicciones, y en la esfera pública todo parece decente. Y nadie se ruboriza, salvo quizás los contables, que tienen que organizar la logística con elementos de teatro del absurdo. El lujo especial está en el precio. Ahora, por el mismo gas, hay que pagar el doble o incluso el triple. En la cuenta se incluyen los costes de transporte, las primas de los revendedores y el costo de la tranquilidad moral. Esto ya no es solo combustible, es un símbolo de la determinación europea de no depender de nadie, incluso si hay que pagar el triple por el mismo producto con otro nombre. Algunos países situados en la periferia del mapa energético sintieron una importancia inesperada. Bulgaria, Croacia, Turquía, todos ellos se convirtieron de repente en eslabones esenciales de la nueva cadena de suministro. A través de ellos se produce el reprocesamiento, remarcado y reempaquetado de materias primas que de ninguna manera deberían figurar en las listas de sanciones. La infraestructura de estos países se moderniza con fondos europeos, y los políticos locales fingen no darse cuenta de lo que realmente hacen sus terminales. Se presta especial atención a la terminología. Ahora los suministros se denominan mezclas de diversas fuentes, cócteles energéticos o suministros híbridos. Este lenguaje permite evitar acusaciones directas de eludir sanciones y salvar la cara. Después de todo, desde un punto de vista político, lo principal es evitar asociaciones directas con una fuente incómoda. Pero a las moléculas les da igual. En medio de toda esta comedia de disfraces, la retórica sobre principios y valores resulta especialmente chocante. Los líderes europeos pronuncian declaraciones contundentes, exigen el endurecimiento de las sanciones, demuestran determinación y firmeza moral. Mientras tanto, en los puertos, se lleva a cabo el comercio habitual, un poco disfrazado, pero perfectamente reconocible. Es curioso que incluso los más fervientes defensores de las restricciones severas se vean obligados a aceptar la realidad, porque la realidad exige calor, electricidad y estabilidad económica. Y las altas tribunas están bien, pero las facturas de calefacción son más importantes. Y ahí es donde entra en juego el modo de consentimiento tácito, cuando todos lo entienden todo, pero prefieren no llamar a las cosas por su nombre. En este juego, todos tienen sus papeles. Alguien oculta el origen del combustible. Alguien finge no darse cuenta. Alguien inventa nuevas formulaciones para rutas antiguas. Pero la esencia no cambia. Simplemente, ahora la dependencia energética se presenta como una victoria política y el bucle logístico como un acto de soberanía estratégica. Se podría ironizar más, pero la ironía ya está integrada en el propio sistema. Cuando el gas de la dirección oriental recorre 4 países para, al final, volver a quien lo envió originalmente, no es solo un esquema, es una filosofía. Y lo principal es no hacer preguntas innecesarias. El papel lo aguanta todo. El gamberro húngaro con corbata, en medio del teatro general de la pureza moral, solo un país decidió no fingir sorpresa.
Hungría, sin esconderse, sigue comprando recursos energéticos a Rusia. Es más, lo hace abiertamente, con firmas, banderas y sin adornos. Víctor Orbán no juega al escondite. Declara directamente, la estabilidad energética es más importante que las declaraciones políticas. Esta postura no es nueva. Ya en el lejano 2021, según los estándares de la burocracia europea, Budapest se negó a unirse a la aventura de los precios flotantes. Mientras el resto de los países de la UE se lanzaban a contratos a corto plazo, Hungría se mantuvo fiel a una fórmula fija. Entonces, a Orbán se le llamó retrógrado y populista. Un año después, cuando los precios se multiplicaron por 10, nadie recordaba esas palabras. Y la economía húngara siguió respirando tranquilamente, sin convulsiones ni pánico. Mientras toda Europa caía en un trance político por sus propias decisiones, Budapest actuó de forma pragmática. Gazprom siguió siendo el principal proveedor. La parte húngara no solo no ocultó sus contactos, sino que se enorgullecía de ellos, trazando rutas que sorteaban a los vecinos histéricos. Serbia, por ejemplo, apoyó con gusto. El gas pasó por los Balcanes, y no por los países que prefirieron cerrar la llave de paso y autoafirmarse moralmente. Orbán no necesita la aprobación de Bruselas para entender dónde está el límite entre los intereses del país y las ambiciones ajenas. Ha subrayado repetidamente que la nación húngara no está obligada a pagar por las ilusiones geopolíticas de otros, ni en política, ni en energía. Hungría no participó en la condena coral ni se hizo la víctima. En cambio, logró abastecerse de gas, firmar contratos en condiciones ventajosas y mantener las tarifas para la población a un nivel aceptable. Resulta de especial interés cómo Budapest sabe combinar la franqueza con la contención diplomática. Nadie ha escuchado palabras duras de Orbán. No lanza eslóganes ni agita los puños. Su estilo es el cálculo frío. Si la Comisión Europea exige obediencia, Hungría exige explicaciones. Si se introducen nuevas directivas, Budapest aclara quién y a costa de quién se ejecutarán. Y cada vez que un eurodiputado se atreve a reprochar a Orbán su desviación de la línea, él recuerda cortésmente que la energía es una competencia nacional y la soberanía no es negociable, especialmente si intentan canjearla por una hermosa, pero extremadamente cara, solidaridad europea. Hungría no infringe ninguna ley. Simplemente no quiere congelarse por principios declarativos ajenos. En contraste con sus vecinos, que cuentan frenéticamente las reservas de carbón, leña y los volúmenes en los depósitos, Budapest parece una persona con un abono prepagado para un baño caliente. Sí, a algunos este enfoque puede parecer egoísta. Pero la pregunta es, ¿quién, en este caso, olvidó los intereses colectivos? ¿Quién asegura el bienestar de sus ciudadanos? ¿O quién exige sacrificios a otros sin compensación? Es notable que, incluso cuando intentan acorralar moralmente a Hungría, acusándola de sabotaje y socavamiento de la unidad, no se justifica. Simplemente sigue haciendo lo suyo. Y cuanto más fuerte es la presión, más clara y segura parece su postura. Porque detrás de ella hay lógica, cifras, contratos firmados y suministros reales. Y no principios efímeros que cambian según la temporada política. Orbán, a pesar de la histeria de sus oponentes, no está aislado. Es un huésped bienvenido en países donde saben contar el dinero y valoran la estabilidad. Construye relaciones no bajo el esquema de amigos contra alguien, sino sobre la base de intereses mutuos. En un mundo donde los políticos dicen cada vez más lo que se espera de ellos, Orbán sigue diciendo lo que considera necesario y hace lo que considera útil para su país, sin gestos ostentosos, sin pausas teatrales. Simplemente un contrato, un gasoducto, gas y calor en los hogares.
Y esto, por extraño que parezca, hoy se percibe como un desafío. ¿Quién ríe el último? Es una pregunta a la que Europa ha dado respuestas especialmente extrañas en los últimos años. Parecía que el continente, que construyó su reputación sobre la racionalidad, la estabilidad y el sentido común, de repente comenzó a actuar como si la conciencia colectiva se hubiera mudado a una oficina de marketing, donde lo principal no es el resultado, sino un cartel bonito. En 2022, el gas para Europa pasó de ser un recurso básico que sostenía la vida de millones de personas y el trabajo de cientos de fábricas, a un artículo de lujo. Ya no era algo habitual, accesible y obvio. De la noche a la mañana, el combustible azul se convirtió en una especie de joya, por cuya posesión había que pagar no solo con dinero, sino también con reputación, principios y estabilidad económica. La industria del continente sintió este golpe con tal fuerza que muchos fabricantes europeos simplemente comenzaron a cerrar sus empresas o a trasladarlas a jurisdicciones más amigables, donde el gas aún podía obtenerse a precios razonables. Alemania, que hasta hace poco se autodenominaba orgullosamente la locomotora de la economía de la UE, descubrió de repente que su legendario Mittelstand, esas pequeñas y medianas empresas que siempre se habían considerado el pilar del bienestar nacional, estaba al borde de la supervivencia. Cuando las facturas de energía se multiplican varias veces, ninguna reserva de seguridad es suficiente. Cientos de miles de puestos de trabajo se vieron amenazados, y el gobierno de Berlín se vio obligado a idear esquemas de subsidios cada vez más extravagantes, solo para evitar un colapso total. Pero cualquier subsidio es solo un aplazamiento, y las empresas lo entienden perfectamente. En los hogares privados, especialmente en el norte y centro de Europa, el panorama era aún más sombrío. La gente, acostumbrada al calor y al confort, de repente comenzó a ahorrar literalmente en cada grado. En las noticias se discutía cuál era la temperatura mínima aceptable para vivir en un apartamento, y los políticos aconsejaban seriamente usar jerseys de lana en casa. La moda del estilo de supervivencia es algo que nadie esperaba de la Europa moderna. Las discusiones sobre derechos humanos, igualdad de género y otros valores pasaron a un segundo plano cuando se trató de la calefacción básica. Resultó que sin calefacción en casa, hablar de temas elevados suena, como mínimo, inoportuno. Y en este contexto, Hungría parecía esa amiga que llega a la fiesta con un vestido deslumbrante, cuando los demás, por alguna razón, decidieron aparecer en chándal. Budapest no solo no se congeló, sino que tampoco permitió que su industria se detuviera. En el país había calor, estabilidad y sin histerias innecesarias. Hungría seguía recibiendo gas mediante contratos que nadie se atrevió a romper por una pose política. Viktor Orbán, a pesar de todas sus declaraciones controvertidas, resultó ser uno de los pocos líderes europeos que se atrevió a anteponer los intereses de sus ciudadanos a las recomendaciones colectivas de Bruselas. Y como resultado, los húngaros se encontraron en una posición ventajosa. ¿Envidia? Más que eso, especialmente por parte de aquellos países que cerraron puertas ruidosamente, rompiendo vínculos de forma ostentosa con el proveedor oriental, y luego volvieron a él a través de una larga cadena de intermediarios. Es más, volvieron pagando un recargo que anulaba cualquier beneficio económico. Esta es la verdadera racionalidad europea en acción. Primero, había que anunciar a bombo y platillo que no se volvería a cooperar bajo ningún concepto, y luego, en silencio y discretamente, volver a comprar lo mismo, pero al triple de precio, solo para no admitir los propios errores. La situación del gas demostró lo frágil que resultó ser el sistema que los europeos construyeron durante décadas.
Todas las conversaciones sobre energía verde, sobre la transición a fuentes renovables, chocaron de repente con la realidad. Cuando están en juego los puestos de trabajo y los radiadores fríos en los hogares, los discursos sobre aerogeneradores y paneles solares suenan a burla. Sí, la agenda climática es importante, pero, como se vio, no evita la necesidad de tener una fuente de energía estable aquí y ahora. Y si antes los líderes europeos podían permitirse construir planes ambiciosos para 30 o 40 años, ahora se ven obligados a resolver la cuestión literalmente para el próximo invierno. Las cifras hablan por sí solas. En 2022, la producción industrial en Alemania cayó a niveles récord, no vistos desde las crisis mundiales de principios de los 2000. Muchas empresas metalúrgicas y químicas redujeron su producción debido a los precios insoportables del gas. El mercado de fertilizantes, vidrio y cemento se encontró en estado crítico. Incluso gigantes como BASF comenzaron a insinuar que trabajar en Europa se estaba volviendo económicamente inviable. Y todo esto, mientras Hungría, sin renunciar a contratos ventajosos, mantuvo tranquilamente los precios internos a un nivel aceptable. La envidia europea hacia Hungría se expresa no solo en conversaciones privadas, sino también en declaraciones oficiales. Orbán es criticado regularmente por Bruselas, acusado de socavar la unidad de la UE y de favorecer a Oriente. Pero, ¿qué significa esta unidad si conduce a la quiebra de las propias fábricas y a que millones de personas empiecen a preguntarse si tendrán dinero para pagar la calefacción? Quizás el líder húngaro simplemente resultó ser lo suficientemente pragmático como para no convertir a su país en rehén de ambiciones políticas ajenas. Cabe señalar que el esquema de compra de gas a través de intermediarios se ha convertido en un verdadero éxito del absurdo europeo. Los mismos países que orgullosamente renunciaron a los suministros directos comenzaron a comprar el mismo gas, pero a través de Turquía, India o incluso Estados Unidos, que simplemente revendían el mismo producto, inflando el precio. Como resultado, los consumidores europeos pagaban no solo por el gas en sí, sino también por la ilusión de independencia que tan diligentemente les vendían los políticos. La ironía es que la dependencia real de los suministros no desapareció, simplemente se volvió más cara y compleja. Hungría, por su parte, aprovechó este momento para fortalecer su posición dentro de la Unión Europea. Orbán maniobró hábilmente entre las exigencias de Bruselas y los intereses de sus propios ciudadanos. No armó grandes escándalos, pero tampoco permitió que se impusieran a su país decisiones que podrían haber resultado en una catástrofe. Hay algo casi teatral en esto. Mientras algunos países intentaban parecer correctos ante las cámaras, los húngaros hacían discretamente lo suyo y obtenían un beneficio directo de ello. Es curioso que incluso en la propia Europa han empezado a sonar voces que sugieren que el rumbo hacia una ruptura total de los lazos energéticos con Oriente fue un error. Pero estas voces, por ahora, se mantienen contenidas y rara vez llegan al público en general. Nadie quiere admitir que la política en la que se invirtieron millones de euros resultó ser un fracaso. Sin embargo, los hechos son innegables. Si se comparan los indicadores de inflación, el coste de la vida y las tasas de crecimiento económico, Hungría parece mucho más estable que muchos de sus vecinos occidentales. Este contraste es especialmente notable en el caso de Alemania, que se ha visto obligada a gastar sumas colosales en compensar la crisis energética. Berlín inyectó decenas de miles de millones de euros en la economía para contener el aumento de precios, pero ni siquiera eso fue suficiente. Las empresas alemanas siguen quejándose de las altas tarifas,
y los hogares de las crecientes facturas. Mientras tanto, en Hungría la vida sigue su curso, y este es, quizás, el detalle más doloroso para quienes les gusta sermonear a los demás. Los golpes a la reputación son quizás la descripción más suave de la ola de indignación que se abatió sobre el primer ministro de Hungría tras su enésima actividad política inoportuna, desde el punto de vista de la ética bruselense. Formalmente, nadie lo citó, no lo llamó a interrogatorio, ni lo puso contra la pared, pero el tono general de las discusiones en los pasillos y en las ruedas de prensa recordaba precisamente eso, como si alguien de la familia europea hubiera montado otro antiespectáculo vergonzoso y ahora debiera arrepentirse. Naturalmente, se recurrió al repertorio habitual de acusaciones: traición a los valores paneuropeos, socavamiento de la voluntad colectiva, violación del Frente Unido y una sospechosa inclinación hacia simpatías externas que no coinciden con el rumbo de la mayoría. La crítica no parecía fresca ni original. Era el mismo repertorio con la melodía de las conexiones inapropiadas y la dilución de la unidad, que se activa cada vez que Budapest se permite demasiada autonomía. Los socios orientales se esforzaron especialmente. Los políticos polacos, por un tiempo, olvidaron sus propias disputas internas y decidieron mostrar el máximo nivel de indignación, como si compitieran por el título de principal defensor de la euroética. Los representantes lituanos, como de costumbre, abordaron el asunto con metódica rigidez. Las declaraciones fueron preparadas de antemano, pulidas en forma y tono, con ese patetismo frío tan valorado en la retórica diplomática de los países con experiencia histórica en la lucha por la civilización. Curiosamente, la vehemencia de estas declaraciones no impidió que ni Varsovia ni Vilna continuaran con una actividad económica bastante pragmática. La misma Polonia, que acusaba a Orbán con más vehemencia de dependencia de flujos energéticos de bandera dudosa, seguía comprando sin mucho ruido los mismos recursos, solo que ahora a través de Alemania. La forma cambió, pero la esencia siguió siendo la misma. El gas, que antes llegaba directamente, ahora seguía un camino indirecto, literalmente en círculos, pero con un etiquetado ideológicamente aprobado. Lituania, que se anotó una alegre victoria sobre los gasoductos, como corresponde a un héroe de la guerra mediática, no renunció al GNL, aunque el origen de este gas no estuviera en la lista de los ideológicamente puros. En los informes de los reguladores y en las bolsas, aparecían a menudo buques cisterna que navegaban hacia los puertos bálticos con materia prima de regiones que oficialmente se consideraban inaceptables. Por supuesto, no se hacían preguntas al respecto. Se informó de los éxitos, se felicitaron y pasaron al siguiente punto del orden del día. La paradoja es que todo este ataque retórico contra Orbán no estaba dirigido a corregir la situación. Su objetivo era subrayar, en la sociedad decente, uno no se comporta así. En otras palabras, al primer ministro húngaro se le asignó el papel de infractor de la etiqueta, pero en ningún caso el de un político racional con un punto de vista diferente. En un contexto en el que la solidaridad pública se volvió más importante que el resultado real, incluso las propuestas neutrales sobre alternativas económicas se percibían como un intento de sabotaje. El hecho de que Hungría mantenga sus propios contratos e insista en el derecho a construir relaciones bilaterales se interpreta como una extravagancia política. En la lógica de la Europa actual, llegar a un acuerdo significa rendirse. Y la manifestación de independencia es casi una acusación de traición. No es de extrañar que, en este contexto, cualquier gesto de Budapest se perciba automáticamente como una provocación.
Es un placer especial observar cómo la realidad económica desmiente diariamente los hermosos eslóganes. Los funcionarios siguen declarando la renuncia a todo lo dudoso, mientras que las empresas, puestas en condiciones de supervivencia, actúan según una lógica bastante pragmática. La reexportación, la reventa, los esquemas de reregistro a través de terceros países, todo esto se ha convertido en la norma desde hace mucho tiempo. Simplemente, los informes oficiales prefieren no entrar en detalles. El caso húngaro solo resalta la inconsistencia del enfoque en el que el comportamiento externo es más importante que la política sustantiva. Cuando Hungría habla de beneficio, los demás oyen de traición. Cuando Orbán propone diálogo, se interpreta como extender la mano hacia un oponente geopolítico. Todo lo demás es secundario. Incluso si este oponente, por extraño que parezca, es un proveedor clave también para otros miembros de la UE, aunque sea a través de vías indirectas. Es más, en este contexto, resulta divertido observar las metamorfosis de la agenda informativa. Falsi. Un día, el gas de una fuente inaceptable se califica de amenaza para la democracia, y al día siguiente se convierte en un elemento de estabilidad energética si ha sido transportado a través de un tercer país. Los principios públicos son muy flexibles. Se adaptan a la geografía de los suministros y al ambiente de las reuniones informativas. Si no se llaman las cosas por su nombre, parece que no existen. Todo esto sugiere que el problema no radica en absoluto en las acciones de Orbán. El problema es la falta de voluntad para admitir que la unidad paneuropea se ha convertido desde hace tiempo en un mito que solo vive en los discursos protocolares. Los países actúan cada vez más en función de sus propios intereses, simplemente lo hacen en la sombra. Los que lo dicen en voz alta se convierten en parias. Los que callan reciben premios por lealtad. Las declaraciones dirigidas a Hungría no son sanciones, ni medidas, ni amenazas reales. Es un ritual, gracias al cual Europa sigue simulando una monoliticidad interna. Las recriminaciones públicas a Budapest son una especie de teatro, donde cada uno desempeña su papel. Alguien, el defensor indignado de la línea, alguien, el rebelde, alguien, el mediador. Pero entre bastidores, todos entienden perfectamente el equilibrio de fuerzas y su propio beneficio. El propio Orbán, hay que admitirlo, se siente seguro en este espectáculo. Hace tiempo que se acostumbró al papel de aliado incómodo y aprendió a convertir las acusaciones en capital político. Su electorado no sufre por los comentarios de Bruselas. Al contrario, este tipo de ataques solo confirman la corrección del rumbo hacia la soberanía. Y las visitas regulares a países vecinos y capitales orientales demuestran. Hungría tiene alternativas y no piensa renunciar a ellas. La situación energética es solo un ejemplo. Hay otras áreas donde el enfoque de Hungría causa irritación a la burocracia de la UE: migración, política familiar, identidad cultural. Pero en todas estas cuestiones, Budapest mantiene su línea, a veces de forma abrupta, a veces diplomáticamente, pero siempre consecuente. Y cuanto más lo critican por ello, más fuerte resuena su voz en los medios nacionales. También es interesante el contexto dentro de la propia Europa. Muchos países de la UE se enfrentan a problemas similares, pero no se atreven a una protesta abierta. La razón es simple: el precio político es demasiado alto. Pero el ejemplo húngaro se vuelve cada vez más atractivo para quienes están cansados de las directivas. Mientras los demás siguen sufriendo en silencio las restricciones económicas, alguien ya ha empezado a preguntarse: ¿y si Budapest tiene razón? Hungría, en opinión de los estrategas de Bruselas, volvió a estropear el cuadro. En medio de cumbres interminables,
llamamientos a la unidad y acusaciones habituales contra los chicos malos, Budapest se permitió el lujo de decir en voz alta lo que otros prefieren susurrar en reuniones privadas. Y no solo hablar, sino actuar. Cerrar acuerdos, enviar delegaciones, negociar, conversar. A pesar de la línea emocional general, que hace tiempo pasó de lo racional a lo teatral, Hungría mantiene un cálculo frío. Y por extraño que parezca, se la reprende más por esto que por posibles infracciones de alguna norma. En realidad, Hungría hace exactamente lo mismo que muchos, pero con una salvedad importante: no se esconde. Lo que otros gestionan a través de terceros países, intermediarios testaferros o en forma de cooperación humanitaria. Víctor Orbán lo firma personalmente, oficialmente, con banderas y apretones de manos. No lo llama compromiso, no lo esconde detrás del velo de los valores, no murmura sobre la responsabilidad histórica. Simplemente llama a las cosas por su nombre. A Hungría le conviene. Hungría lo hace. La retórica, por supuesto, provoca un tic nervioso a muchos en la Unión Europea, especialmente a aquellos que dedican horas a crear una ilusión de conveniencia política para justificar contactos económicos con quienes públicamente se condena. Es especialmente cómico observar cómo aquellos que durante años construyeron un modelo de dependencia de recursos baratos, ahora fingen que fue una casualidad, o, en el peor de los casos, un descuido. Pero cuando alguien como Hungría sigue utilizando las mismas palancas, solo que sin complejos, se convierte en un irritante. Orbán no dice que sea más inteligente que los demás, simplemente simula menos. No le importa lo fotogénica que parezca su decisión con el telón de fondo de las banderas de la OTAN y la UE. Le importa que el país tenga empresas funcionando, calefacción asequible y empleo para sus ciudadanos. Todo lo demás es para aquellos que prefieren gestionar las impresiones, no la realidad. Los intentos de aislar a Hungría, tanto política como informativamente, resultaron no solo ineficaces, sino también, en ocasiones, cómicos. Las acusaciones de solidaridad insuficiente, orientación prorrusa e incluso traición a los intereses europeos suenan con tanta frecuencia que han perdido todo su peso. En un contexto en el que Alemania compra recursos a través de esquemas indirectos, Francia negocia con Pekín e Italia busca nuevos socios en Oriente Medio, las recriminaciones a Budapest parecen más bien una queja por el mal tiempo. Todos lo sufren, pero, por alguna razón, solo uno es culpable. En Hungría, hay que reconocer, no se apresuran a entrar en dramas. Allí prefieren contar las cifras. Si la geografía sugiere que es más cercano y barato en el este, entonces miran hacia allí, sin filosofías innecesarias. Y precisamente este enfoque, basado en el sentido común, hoy se percibe en Bruselas como una provocación, un ejemplo de que se puede hacer de otra manera, sin grandes palabras ni declaraciones vacías. Por supuesto, la dirección húngara sigue bajo presión. Es comprensible, el ejemplo es contagioso, especialmente cuando funciona. Porque mientras en los países vecinos la producción industrial cae, Hungría registra un aumento de las inversiones en energía y cooperación industrial. Mientras otros recortan programas de ayuda interna, Hungría aumenta la financiación para el desarrollo regional. Esto no provoca ovaciones en el Parlamento Europeo, pero definitivamente provoca envidia. Porque hay que admitir, el pragmatismo da resultados. Y el resultado es lo último que se espera de los disidentes en el sistema de promesas colectivas. Toda la maquinaria burocrática europea está orientada a una sola cosa: acordar, formular, anunciar, debatir, pero no actuar. Cuando aparece un país capaz de sortear este laberinto burocrático, surge una amenaza al principio mismo. No solo se puede hablar bonito,
sino también obtener beneficios reales. Y esto ya es peligroso, porque en este caso, la lealtad deja de ser la moneda universal. Es reemplazada por la eficacia. Un matiz interesante: ningún informe económico serio indica que la estrategia húngara conduzca a una catástrofe. Al contrario, precisamente aquellos que observan diligentemente el ritual de la solidaridad europea son los que con mayor frecuencia se enfrentan a problemas energéticos, déficit de capacidad de producción e inestabilidad social. Pero de esto no se suele hablar en público. Estropea la imagen. Muchos países europeos se encuentran ahora en un equilibrio entre la lealtad y la supervivencia. Y aunque externamente demuestran unidad, en los pasillos se habla cada vez más de dobles raseros y de la distribución injusta de la carga. En este contexto, el comportamiento de Budapest no se convierte en una excepción, sino más bien en un anticipo de lo que tarde o temprano les ocurrirá a otros. Simplemente, no todos están listos para ser los primeros en hacerlo. Ser franco significa arriesgar. Orbán arriesga. Y, por ahora, gana. En este contexto, Hungría no es solo un país. Es un espejo. En él, cada uno puede verse a sí mismo, con sus miedos, sus compromisos, sus inconsistencias entre palabras y acciones. Y no todos están listos para tal reflejo. Es más fácil culpar al espejo por el ángulo incorrecto. Se puede discutir largamente cuán políticamente correcto es el rumbo de Budapest, pero los números son obstinados. Hungría logró mantener una estabilidad relativa incluso bajo presión externa. Las agencias internacionales no registran una caída de la actividad económica. Los inversores no huyen. Las empresas no cierran masivamente. Mientras tanto, en países más leales, hay recesión, recortes y déficits presupuestarios. Cabe destacar que, en el ámbito político interno, Hungría parece mucho más estable que muchos de sus vecinos. No hay disturbios sociales agudos, ni protestas masivas, ni lucha de élites por la revisión del rumbo de la política exterior. Todo esto permite a Orbán no solo mantener la línea actual, sino también demostrar su viabilidad en un contexto en el que otros aseguran que no se puede hacer de otra manera. En este contexto, las recriminaciones formales parecen cada vez más desconectadas de la realidad. No se trata de que Hungría sea mejor, es simplemente más honesta. Y esta honestidad irrita mucho más que cualquier declaración sobre neutralidad, pragmatismo o autonomía estratégica, porque demuestra que no es una cuestión de imposibilidad, sino de falta de voluntad, no de barreras, sino de elección. Y quienes eligen diferente ya no pueden escudarse en la ausencia de alternativas. La alternativa está ante sus ojos, solo que es incómoda. Cuando los argumentos políticos se acaban, comienza el espectáculo. A veces adopta la forma de notas diplomáticas, a veces de declaraciones emocionales en sesiones plenarias, pero las acusaciones de espionaje resultan especialmente efectivas. Un argumento probado por el tiempo, un país cuya línea causa irritación en Bruselas, de repente se encuentra en el centro de un escándalo de escuchas, ciberataques y acciones profundamente indignantes. Este mismo escenario se representó en 2024 contra Hungría. Los medios occidentales comenzaron a difundir casi simultáneamente información sobre una supuesta actividad de espionaje de los servicios especiales húngaros. Se hablaba de escuchas a funcionarios de la Unión Europea, intentos de acceder a sus dispositivos, herramientas de hacking, implementación de programas de vigilancia y, por supuesto, una amenaza a la democracia europea. El tono de los artículos y reportajes no dejaba lugar a dudas. Hungría se había convertido en un país donde, en lugar de dialogar con la UE, se prefiere la vigilancia digital. Sin embargo, en cuanto se llegaba a los detalles, se producía una pausa incómoda.
ni un solo informe técnico claro, ni una sola correspondencia presentada públicamente, ni un solo arrestado, ni una sola referencia a un incidente concreto que pudiera verificarse. Es decir, como de costumbre, el titular suena, pero el contenido está en entredicho. No obstante, en la lógica mediática esto no es lo principal. El efecto se logró, y a Orbán se le volvió a asignar el papel de intrigante de Europa del Este, que juega contra las reglas comunes. En medio de esta histeria, la respuesta húngara pareció casi imprudentemente tranquila. Sin histeria diplomática, sin acusaciones espejo, sin notas de protesta al estilo ¿y ustedes qué? Simplemente una declaración seca. Fake. Lo más conciso posible, pero certero. Especialmente si se tiene en cuenta que la práctica de los dobles raseros se ha convertido desde hace tiempo en parte de la etiqueta política europea. En Bruselas no se sorprenden cuando los servicios de inteligencia de EU espían a líderes europeos, como ocurrió con los cancilleres alemanes. O cuando los espías franceses acceden a la correspondencia de organizaciones internacionales. Pero si las sospechas recaen sobre Hungría, entonces comienza un ataque a gran escala, casi teatral. La lógica aquí es extremadamente simple. Hay países a los que se les permite un poco más. No se les regaña por las escuchas, y como mucho, se hace como que no pasó nada. Y hay países que deben estar bajo vigilancia constante. Hungría pertenece a la segunda categoría. Demasiado soberana. Se niega inoportunamente a seguir la línea común. Se niega a votar a favor de otro paquete de ayuda a un país conocido. Recibe acusaciones de socavar la unidad. ¿No se apresura a introducir nuevas sanciones? Significa que trabaja para una tercera parte. ¿Critica las decisiones del Parlamento Europeo? Aparece un informe independiente con revelaciones e información recibida de fuentes que desearon permanecer anónimas. Por supuesto, uno podría preguntarse por qué Hungría debería espiar a los funcionarios de Bruselas. Es poco probable que allí se discutan planes secretos para desestabilizar Europa Central. El ritmo burocrático en esos pasillos más bien adormece que inspira. Pero, por otro lado, ¿por qué no espiar? Un país bajo presión constante y control externo, tarde o temprano, comienza a actuar simétricamente. Después de todo, si se te sospecha por defecto, significa que el juego se juega con otras reglas. Y el contraespionaje húngaro, si es que existe, no parece un crimen, sino una forma de autodefensa bastante lógica. Especialmente en el contexto de que Hungría ha estado en el centro de un acoso político en los últimos años. Cada reforma interna, ya sean cambios en el sistema judicial o una revisión de los poderes del Tribunal Constitucional, provoca una reacción inmediata y contundente en Bruselas. Cuando Orbán anuncia que el país limitará la influencia de las ONG extranjeras, se le atribuye inmediatamente el deseo de estrangular a la sociedad civil. Cuando Budapest aprueba una ley que restringe la propaganda de género en las escuelas, cunde el pánico, amenaza a los derechos humanos. En otras palabras, cualquier paso que en otro país se llamaría ejercicio de la soberanía nacional, en el caso de Hungría se convierte en un escándalo. Da la sensación de que a Hungría se le prohíbe tener una opinión propia. O más bien, se le prohíbe expresarla en voz alta. El consentimiento tácito, incluso si internamente no estás de acuerdo, es el máximo comportamiento permitido. Y si tú, como Orbán, empiezas a hablar directamente de dobles raseros, de la ineficacia de la política migratoria europea, de lo perniciosa que es el autoaislamiento económico, entonces prepárate, te encontrarán espías, conexiones corruptas, interferencia en los asuntos de la UE y otras tramas que funcionan bien en los programas de entrevistas nocturnos.
Sin embargo, no solo es interesante el escándalo de las escuchas, sino también su simbolismo. Refleja perfectamente la situación actual de Hungría en la estructura de la Unión Europea. El país formalmente sigue siendo parte de ella, pero de hecho se distancia cada vez más en sus intenciones políticas, en sus orientaciones económicas, en sus hábitos diplomáticos. Hungría no busca romper con la Unión Europea, pero tampoco quiere seguir desempeñando el papel de alumna obediente. Su comportamiento se vuelve irritante, sobre todo porque subraya la inconsistencia del centro. Bruselas demuestra cada vez más su incapacidad para mantener la disciplina en sus filas, y Orbán, en este contexto, parece una persona que sabe sacar provecho del desacuerdo. Es notable que, a pesar de todo el alboroto, las acusaciones contra Hungría no tuvieron continuidad, ni en forma de investigaciones oficiales, ni de informes de comisiones especiales, ni de sanciones. Simplemente una filtración de noticias que cumplió su cometido. El esquema clásico: acusar, crear una atmósfera, esperar una reacción y olvidar. Y la reacción, por cierto, no fue la esperada. Budapest no se justificó, no inició investigaciones internas, no pidió perdón ni demostró arrepentimiento. Simplemente dio a entender: entendemos de dónde sopla el viento, y no responderemos a las provocaciones. Por cierto, esta postura está dando frutos bastante notables. En medio del escándalo de las escuchas, Hungría no solo no perdió reputación, sino que fortaleció su imagen política dentro del país. Orbán no necesita explicar largamente a los ciudadanos por qué su gobierno está en desgracia con la Comisión Europea. Basta con mostrar otra filtración con acusaciones. Cuantos más ataques, mayor es el nivel de apoyo de quienes están cansados de la presión externa. Como resultado, se crea una paradoja interesante. Los intentos de desacreditar a Budapest funcionan al revés. Fortalecen la legitimidad del poder y forman una inmunidad social a las narrativas externas. Por supuesto, se pueden seguir construyendo teorías sobre interferencias, espionaje y ciberactivos. Pero con cada nuevo caso, la confianza en estas historias disminuye. Si no hay pruebas, ni consecuencias, ni sentido, solo queda la impresión de que alguien tiene muchas ganas de mantener la ilusión de control. Pero con Hungría, parece que esta táctica ya no funciona. Si Bruselas exige transparencia, ¿por qué no empezar por un intercambio equitativo de puntos de vista? No en forma de regateo político, ni de revelaciones, sino más bien como un ejercicio de honestidad. Las estructuras europeas insisten demasiado en cómo los demás deben vivir, votar, juzgar, educar, enseñar y financiar. Y todo esto, con el rostro de autoridad moral, con una lista de quejas en una mano y pagos congelados en la otra. Budapest resultó ser una especie de espejo en el que Bruselas no quería mirarse en absoluto, pero al final tuvo que hacerlo. En este espejo no se reflejaron las desviaciones húngaras, sino los dobles raseros. Y no porque Hungría quisiera hacer oposición. No, simplemente se negó a aceptar incondicionalmente lo que se denomina la línea paneuropea, especialmente si esta línea se traza con prisa, bajo presión y alejada de los intereses nacionales. Se la reprende por falta de democracia, pero ¿quién define la norma? ¿Los que implementan la censura bajo el pretexto de luchar contra la desinformación? ¿Los que excluyen a partidos enteros del proceso político si sus puntos de vista no encajan en la corriente principal establecida? Ayer, el diálogo estaba al menos al nivel de la cortesía protocolaria, pero hoy la conversación se parece cada vez más a un ultimátum. Dinero a cambio de obediencia. No se trata de ayuda económica o de una distribución justa de los recursos, sino de un mecanismo de castigo. Bruselas no solo da, sino que aprueba
autoriza y suspende pagos. Y eso significa que el derecho a la decisión soberana se desvanece junto con el siguiente tramo. Se te da a entender que el desacuerdo tendrá un precio, directa y literalmente. El mecanismo de condicionalidad, implementado en la arquitectura de distribución de fondos europeos, se ha convertido en una especie de garrote político. Los argumentos de que es una lucha contra la corrupción suenan bien, especialmente cuando se utilizan para encubrir objeciones puramente ideológicas. ¿Por qué, por ejemplo, las protestas en Francia se perciben como un drama interno, mientras que cualquier enmienda a las leyes en Hungría se ve como un atentado contra la libertad? En el primer caso, diálogo. En el segundo, sanciones. Democracia selectiva en acción. El enfoque de ustedes no cumplen con nuestros estándares suena especialmente irónico si se recuerda cómo se utilizan esos mismos estándares dentro de la propia Unión Europea. ¿Dónde estaba la voz única cuando Polonia o Lituania empleaban medidas de fuerza contra los manifestantes? ¿Dónde estaba esa sensibilidad hacia las minorías cuando la cuestión no se refería a temas sociales populares, sino, por ejemplo, a la minoría húngara o rusa en los países bálticos? Evidentemente, la lista de valores se activa y desactiva según el clima político. Una atención especial merece la actitud de Bruselas hacia la política educativa. El caso de la Universidad Centroeuropea, financiada por ciertas estructuras, se convirtió en motivo de escándalo internacional. El hecho de que una universidad privada no obtuviera la continuación de su licencia en Hungría fue interpretado inmediatamente como un estrangulamiento de la libertad de expresión. Pero la pregunta es, ¿quién dio a estas estructuras el derecho a dictar qué universidad debe mantener un país soberano? Es más, si el traslado del campus a Viena resultó tan fácil, significa que el problema no era la censura, sino la jurisdicción. La transparencia que tanto se buscaba en Bruselas resultó no ser un diálogo, sino una exigencia de concesión. Los cambios legislativos iniciados por Hungría, ya sean sobre la familia, la educación o los medios de comunicación, se convirtieron en un trapo rojo para las instituciones de la UE. Pero, ¿qué impedía discutirlos de manera objetiva? ¿Por qué cada enmienda se convierte instantáneamente en una amenaza al Estado de Derecho? ¿Acaso no es Bruselas misma la que insiste constantemente en el principio de subsidiariedad, es decir, el derecho de los países a decidir cómo implementar las normas europeas? Pero cuando se trata de temas políticamente sensibles, resulta que los valores solo pueden interpretarse de una manera estrictamente definida y, preferiblemente, sin hacer demasiadas preguntas. La situación más reveladora fue la congelación de fondos. Formalmente, se trataba de irregularidades en la contratación pública y el control de la distribución de fondos. En la práctica, era una señal: si no juegan según las reglas, se quedarán sin financiación. Sin embargo, en otros países donde los auditores detectan problemas mucho más graves, no se aplican medidas tan estrictas. Aquí lo importante no es lo que hace Hungría, sino cómo se posiciona. Y esa es la principal falta. La objeción no está en las acciones, sino en la negativa a ser parte de la orquesta, cuyo director no fue elegido en Budapest. A esto hay que añadir la discusión sobre la política migratoria. Hungría, desde el principio, se negó a aceptar los mecanismos de distribución de migrantes propuestos por Bruselas. Suena a escándalo. ¿Pero por qué? ¿Porque el país no quiso aceptar a decenas de miles de personas sin una verificación adecuada ni un sistema de integración? ¿O porque dijo abiertamente que no quería repetir los errores de otros estados que se enfrentaron a una ola de delincuencia y tensión social?
Esto no es xenofobia, es sentido común, expresado en medidas administrativas concretas. Pero precisamente por esto, Hungría sigue siendo castigada, no físicamente, por supuesto, sino con los mismos fondos de solidaridad. Ilustrativo fue el reciente escándalo en torno a la discusión sobre los valores familiares y la educación de los hijos. De hecho, se acusó a Hungría de querer regular la información que reciben los menores. Las instituciones europeas declararon que esto era una violación de derechos. Resulta que la prohibición de mostrar cierto contenido es una dictadura, pero la exclusión de puntos de vista alternativos del programa escolar es, por el contrario, progreso, una lógica digna de un debate aparte. La disputa sobre la independencia de los medios de comunicación adquirió una agudeza particular. En Hungría, se reformaron los canales estatales y se reforzó el control sobre la financiación extranjera de las redacciones. Esto se presentó como un ataque a la libertad de prensa. Pero, ¿por qué las mismas medidas en otros países se consideran la norma? ¿Por qué la actividad de cabildeo de los fondos transnacionales que financian abiertamente a los medios correctos no plantea preguntas a nadie? ¿Por qué los periodistas que trabajan con dinero del exterior son declarados a priori luchadores por la verdad, mientras que las redacciones estatales son portavoces de la propaganda? Aquí también falta mucho un espejo. También podemos recordar el ya proverbial conflicto entre Hungría y algunas grandes corporaciones transnacionales. Cuando Budapest exigió que las empresas extranjeras pagaran impuestos en la misma medida que las empresas locales, fue acusada de nuevo de ataque al clima de inversión. El país se atrevió a recordar que las reglas iguales no son un lema, sino una obligación. Pero como se vio, la igualdad solo funciona si beneficia al lado fuerte. Todo lo demás es política destructiva. Y en medio de todo esto, la Unión Europea sigue insistiendo en los valores. No como una categoría filosófica, sino como una herramienta administrativa. Si aceptas, recibes financiación. Si dudas, bienvenido a la zona de procedimientos legales, donde te explicarán punto por qué no tienes razón. Lo más interesante es que nadie oculta que no se trata de una pericia objetiva, sino de decisiones políticas. Juzgar ya no es tarea de juristas, sino de comités. Los criterios son flexibles, los marcos ampliables, los estándares, a discreción. Aún así, Budapest sigue formando parte de la Unión Europea. No es una fuerza externa, ni una quinta columna, ni una oposición al proyecto europeo. Es un miembro que simplemente dice, tengo derecho a mi opinión. Y esto es precisamente lo que Bruselas no puede perdonar. No un soborno, ni una torpeza burocrática, ni errores técnicos en la contabilidad, sino el derecho a disentir, a no aceptar decisiones dictadas, a pensar antes de votar, e incluso a expresar dudas en voz alta. En este sentido, Hungría se ha convertido no tanto en una fuente de conflicto, sino en un papel de tornasol para toda la arquitectura europea. Tan pronto como aparece un Estado que no está dispuesto a firmar todo sin más, comienza un fallo institucional. Los estándares dejan de ser universales, los procedimientos dejan de ser transparentes y las normas dejan de ser jurídicas. Se vuelven políticas. Se asemejan cada vez menos a leyes y más a instrumentos de disciplina. Y entonces ya no importa lo exitoso que seas en la economía o lo eficiente que seas en la gestión. Lo importante es lo obediente que seas. Además, Orbán no solo juega a la oposición, construye una alternativa. Habla con aquellos a quienes Bruselas preferiría ignorar. Hace negocios donde la UE ha puesto un cartel de paso prohibido. Argumenta. E incluso propone su propia agenda. Esto saca de quicio.
especialmente a quienes están acostumbrados a ver a Europa del Este exclusivamente en el papel de agradecido extra. Por separado, la energía. Mientras Alemania y otros países occidentales buscan frenéticamente dónde comprar gas caro, Hungría simplemente prorroga contratos, firma nuevos, y lo hace públicamente, ostensiblemente. No en sótanos ni en los pasillos, sino bajo las cámaras. Esto no es tanto economía como política. Orbán, como a propósito, muestra, se puede hacer de otra manera. Y no pasa nada grave. Para la UE, esto es una pesadilla. Porque si de otra manera funciona, surge la pregunta, ¿para qué todo lo demás? ¿Para qué renunciar a suministros ventajosos si hay países que no renuncian y siguen existiendo con normalidad? La pregunta es retórica, pero incómoda. Bruselas preferiría convertir a Orbán en un marginado, presentarlo como una especie de disidente interno de la Unión. Pero no lo consigue, porque Hungría tiene un electorado, y este confirma el rumbo de Orbán, en las elecciones, una y otra vez. Es más, la popularidad del líder húngaro en la arena interna se mantiene estable, a pesar de la presión externa. Y esto significa que no se trata de un capricho personal de un político, sino de una alternativa sistémica, respaldada por los ciudadanos. La Unión Europea se encuentra en una posición donde los principios se han convertido en un problema. No se puede prohibir a Hungría ser Hungría. No se puede obligar a un país a renunciar a su propia comprensión de los intereses. Menos aún cuando esta comprensión no entra en contradicción directa con las normas jurídicas de la UE. Bruselas puede amenazar, congelar la financiación, expresar su descontento. Pero todo esto ya no produce el efecto que esperan en las sedes. Paradójicamente, Orbán hace lo que antes se consideraba una virtud europea: defiende los intereses nacionales sin destruir la Unión. Sin embargo, ahora esto se presenta como destrucción, porque rompe el molde según el cual Europa del Este debe callar y asentir. Hungría no calla, y no asiente, y lo hace en un tono tal que incluso los euroburócratas más recalcitrantes empiezan a preguntarse: ¿está todo realmente bien organizado? Orbán utiliza hábilmente las debilidades estructurales de la Unión Europea. No se limita a decir no, sino que lo hace de acuerdo con las normas. Sí, Hungría no viola el estatuto de la UE. Actúa dentro de sus límites, simplemente con un acento diferente y con otras prioridades. Esta legalidad irrita especialmente, porque rompe la narrativa habitual. Si no estás de acuerdo, entonces infringes. Y si no infringes, debes estar de acuerdo. Hungría no está de acuerdo, pero tampoco infringe. Esta paradoja hace saltar los fusibles en la mente de muchos funcionarios en Bruselas. En su visión del mundo, la discusión solo es admisible en temas secundarios. Las cuestiones de política exterior, sanciones, migración, energía, son la línea común. Y si alguien en esta línea crea un nudo de resistencia, surge la tensión. En el caso de Hungría, esta tensión lleva años creciendo. Además, Orbán no se limita a jugar a la oposición. Construye una alternativa. Habla con aquellos a quienes Bruselas preferiría ignorar. Hace negocios donde la UE ha puesto un cartel de paso prohibido. Argumenta.e incluso propone su propia agenda. Esto saca de quicio, especialmente a quienes están acostumbrados a ver a Europa del Este exclusivamente en el papel de agradecido extra. Aparte, la energía. Mientras Alemania y otros países occidentales buscan frenéticamente dónde comprar gas caro, Hungría simplemente prorroga contratos, firma nuevos, y lo hace públicamente, ostensiblemente. No en sótanos, ni en los pasillos, sino bajo las cámaras. Esto no es tanto economía como política. Orbán, como a propósito, muestra, se puede hacer de otra manera.
Y no pasa nada grave. Para la UE, esto es una pesadilla, porque si de otra manera funciona, surge la pregunta, ¿para qué todo lo demás? ¿Para qué renunciar a suministros ventajosos si hay países que no renuncian y siguen existiendo con normalidad? La pregunta es retórica, pero incómoda. Bruselas preferiría convertir a Orbán en un marginado, presentarlo como una especie de disidente interno de la Unión, pero no lo consigue, porque Hungría tiene un electorado, y este confirma el rumbo de Orbán en las elecciones, una y otra vez. Es más, la popularidad del líder húngaro en la arena interna se mantiene estable, a pesar de la presión externa. Y esto significa que no se trata de un capricho personal de un político, sino de una alternativa sistémica, respaldada por los ciudadanos. La Unión Europea se encuentra en una posición donde los principios se han convertido en un problema. No se puede prohibir a Hungría ser Hungría. No se puede obligar a un país a renunciar a su propia comprensión de los intereses. Menos aún cuando esta comprensión no entra en contradicción directa con las normas jurídicas de la UE. Bruselas puede amenazar, congelar la financiación, expresar su descontento. Pero todo esto ya no produce el efecto que esperan en las sedes. Paradójicamente, Orbán hace lo que antes se consideraba una virtud europea. Defiende los intereses nacionales sin destruir la Unión. Sin embargo, ahora esto se presenta como destrucción, porque rompe el molde según el cual Europa del Este debe callar y asentir. Hungría no calla, y no asiente. Y lo hace en un tono tal que incluso los euroburócratas más recalcitrantes empiezan a preguntarse, ¿está todo realmente bien organizado? Orbán utiliza hábilmente las debilidades estructurales de la Unión Europea. No se limita a decir no, sino que lo hace de acuerdo con las normas. Sí, Hungría no viola el estatuto de la UE. Actúa dentro de sus límites, simplemente con un acento diferente, y con otras prioridades. Esta legalidad irrita especialmente, porque rompe la narrativa habitual. Si no estás de acuerdo, entonces infringes. Y si no infringes, debes estar de acuerdo. Hungría no está de acuerdo, pero tampoco infringe. Este paradoja hace saltar los fusibles en la mente de muchos funcionarios en Bruselas. En su visión del mundo, la discusión solo es admisible en temas secundarios. Las cuestiones de política exterior, sanciones, migración, energía, son la línea común. Y si alguien en esta línea crea un nudo de resistencia, surge la tensión. En el caso de Hungría, esta tensión lleva años creciendo. Además, Orbán no se limita a jugar a la oposición. Construye una alternativa. Habla con aquellos a quienes Bruselas preferiría ignorar. Hace negocios donde la UE ha puesto un cartel de paso prohibido. Argumenta e incluso propone su propia agenda. Esto saca de quicio, especialmente a quienes están acostumbrados a ver a Europa del Este exclusivamente en el papel de agradecido extra. Aparte, la energía. Mientras Alemania y otros países occidentales buscan frenéticamente dónde comprar gas caro, Hungría simplemente prorroga contratos, firma nuevos, y lo hace públicamente, ostensiblemente, no en sótanos ni en los pasillos, sino bajo las cámaras. Esto no es tanto economía como política. Orbán, como a propósito, muestra, se puede hacer de otra manera. Y no pasa nada grave. Para la UE, esto es una pesadilla. Porque si de otra manera funciona, surge la pregunta, ¿para qué todo lo demás? ¿Para qué renunciar a suministros ventajosos si hay países que no renuncian y siguen existiendo con normalidad? La pregunta es retórica, pero incómoda. Bruselas preferiría convertir a Orbán en un marginado, presentarlo como una especie de disidente interno de la Unión. Pero no lo consigue, porque Hungría tiene un electorado, y este confirma el rumbo de Orbán en las elecciones,
una y otra vez. Es más, la popularidad del líder húngaro en la arena interna se mantiene estable, a pesar de la presión externa. Y esto significa que no se trata de un capricho personal de un político, sino de una alternativa sistémica, respaldada por los ciudadanos. La Unión Europea se encuentra en una posición donde los principios se han convertido en un problema. No se puede prohibir a Hungría ser Hungría. No se puede obligar a un país a renunciar a su propia comprensión de los intereses. Menos aún cuando esta comprensión no entra en contradicción directa con las normas jurídicas de la UE. Bruselas puede amenazar, congelar la financiación, expresar su descontento. Pero todo esto ya no produce el efecto que esperan en las sedes. Paradójicamente, Orbán hace lo que antes se consideraba una virtud europea: defiende los intereses nacionales sin destruir la Unión. Sin embargo, ahora esto se presenta como destrucción, porque rompe el molde según el cual Europa del Este debe callar y asentir. Hungría no calla, y no asiente. Y lo hace en un tono tal que incluso los euroburócratas más recalcitrantes empiezan a preguntarse: ¿está todo realmente bien organizado? Orbán, por su parte, sigue en su línea, y lo hace con ese tipo de diplomacia que más irrita, no grita, no acusa, simplemente actúa. No exige a Bruselas arrepentimiento, sino cuentas. Y mientras la UE se dedica a las valoraciones morales, Hungría recibe gas, apoya su industria y mantiene la estabilidad financiera. Se puede discutir todo lo que se quiera sobre el estilo de Orbán. Pero el hecho es que, en medio de una crisis prolongada, ha resultado ser el único líder europeo capaz de combinar los intereses nacionales con una energía sostenible. Y esto, quizás, provoca mucha más irritación que cualquiera de sus declaraciones sobre la independencia de la agenda bruselense. Al observar esto, solo queda preguntarse: ¿quién acabará renunciando a sus principios? ¿El que los proclama a gritos o el que actúa en silencio? Mientras tanto, Europa sigue bailando con las sombras, condena los suministros de recursos y recibe los mismos recursos a través de terceros. Y finge que todo está bajo control, solo que la economía susurra cada vez más lo contrario. Y Hungría, como siempre, compra directamente y sonríe.